Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es prueba de microbioma intestinal y el abordaje nutricional para las personas con autismo. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP-TV Digital y también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniac Vinaroz de España. También está siendo transmitido por Expo Diversity y Spotify. Cada día el mundo de la salud habla más de la relación estómago-cerebro. Existen estudios en diferentes países en donde han encontrado una conexión entre la microbiota intestinal y el cerebro a través del eje intestino-cerebro, por lo que un desequilibrio en la composición de la microbiota puede provocar alteración. Y nos preguntamos, en el autismo, ¿qué pasa con esto? En las personas con autismo se ha visto que tienden a presentar más problemas médicos, incluidos síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, estreñimiento y diarrea, si se los compara con sus pares. Al mismo tiempo, muchas personas con TEA tienen una alimentación selectiva. Prefieren alimentos altamente procesados y comen menos frutas, verduras y granos enteros. Sabemos que casi todas las personas con autismo tienen en mayor o menor medida un desorden de alimentación que puede ser que en algún momento sean invisibles, ya que las familias pueden tener malos hábitos de alimentación, llegando a una vida adulta con un mayor riesgo de obesidad, presión arterial alta, hipertensión y diabetes. Puede resultar difícil saber cómo ayudar a una persona con TEA y sus síntomas gastrointestinales. Los déficits en la comunicación relacionados con el TEA a menudo hacen que sea difícil determinar si la alimentación de un niño es la causa de los síntomas gastrointestinales o si los síntomas son el resultado de un problema médico no diagnosticado. Además, realizar cambios alimentarios puede ser difícil cuando un niño se ha acostumbrado a la alimentación selectiva. Es por esto que el día de hoy tenemos una gran invitada que nos contará todo sobre este tema y nos va a despejar dudas. Mariuxi Medina Silva, tecnóloga e ingeniera en alimentos del SPOL, magíster en nutrición y alimentación de la Universidad de Barcelona y máster en innovación y emprendimiento en el OBS Business School. Actualmente es la CEO de Mediagnostic, fundada hace más de 13 años. Bienvenida, Mariuxi, al programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Hola, Jessica. Buenas tardes. Antes que nada, quiero felicitarlas porque yo sé sobre el Baúl de Pinocho desde hace muchos años. De hecho, pautamos algunas ocasiones en la revista. Y me parece que lo que hacen aquí en Ecuador es algo digno de felicitar y digno de apoyar. Como tú dices, sí, yo soy dueña de Mediagnostic. Mediagnostic es un centro de medicina regenerativa y trabajamos básicamente en lo que tú acabas de tocar como primer tema, ese eje intestino-cerebro. Nosotros somos pioneros aquí en el Ecuador en la realización de pruebas de hipersensibilidades a los alimentos mediadas por anticuerpos IgG
y ahora con la prueba de microbioma intestinal por secuenciación genética. Tenemos experiencia en manejo de pacientes con distintas patologías clínicas y debido a pues algunas relaciones con fundaciones o con centros, hemos tenido la gran fortuna de poder tratar a algunos pacientes con trastorno del espectro autista, niños y jóvenes, y hemos podido hacer un análisis de cómo la alimentación impacta en los síntomas de estas personas. Listo, Mariuxi. Para poder ir comprendiendo el tema, ¿cuál es la relación cerebro-estómago? Bueno, ya desde hace algunos años se venía hablando del eje intestino-cerebro, o sea que hay una comunicación directa entre nuestro cerebro y nuestro intestino, en el sentido de que el intestino también tiene neuronas y genera neurotransmisores. En la medicina antigua, digamos, se pensaba que el único órgano del cuerpo que generaba neurotransmisores era el cerebro. Pero hoy por hoy se sabe que, por ejemplo, la serotonina, que es el neurotransmisor de nuestro estado de ánimo, se genera mayormente en el intestino y que para que ella funcione de la manera correcta debe estar ese eje entre el intestino y el cerebro completamente saludable. Y para esto nosotros tenemos que tener un estado de desinflamación. No te estoy hablando de una inflamación quizás no visual, no es algo que se te infle o se te hinche, sino es una inflamación a nivel celular, una inflamación crónica sistémica que hoy por hoy la padece un alto porcentaje de la población y que es la responsable de la mayoría de las enfermedades del siglo XXI. Además, se puede ver y se está estudiando desde hace algunos años la relación de la microbiota, es decir, la población que tenemos de bacterias, de hongos, de parásitos y de levaduras en nuestro intestino, porque resulta que esta microbiota o este conjunto de microorganismos debe estar en equilibrio. Todos ellos deben coexistir en nuestros intestinos de manera de que las funciones de nuestro cuerpo se ejecuten de manera eficiente. Es increíble que hemos llegado a descubrir que el ser humano es más bacterias que células y que a esas bacterias tenemos que alimentarlas adecuadamente, tenemos que darle un ambiente adecuado y tenemos que mantenerlas en un equilibrio para que nuestro sistema funcione completamente bien. Y ahí es interesante el término de disbiosis intestinal, que precisamente se refiere al desequilibrio de esta microbiota. En los niños o en las personas con el trastorno del espectro autista, hemos podido notar que en el 100% de los casos tienen una disbiosis intestinal elevada, es decir, que tienen desequilibrada la microbiota. Y con las pruebas que nosotros estamos realizando, incluso yo estoy llevando un estudio, una estadística de cuáles son estas bacterias o estos microorganismos que se están notando que están o muy elevados o están deficientes en nuestra microbiota para personas con trastorno del espectro autista. ¿Cuál es Marix, es decir que estas bacterias, lo que tú mencionas, quizás son las causantes de tantos problemas digestivos en las personas con autismo? Bueno, del autismo aún falta mucho por saber. Yo no te puedo decir que es exclusivamente eso. Lo que sí te puedo afirmar es que una microbiota desequilibrada agrava los síntomas que ya padecen de per se las personas con TEA. Ya, ¿qué es lo que nosotros hemos podido ver? Que cuando logramos desinflamar al paciente y equilibrar su microbiota, estos síntomas disminuyen. ¿A qué síntomas me refiero? Estos ataques de ira que suelen darle a los niños con trastorno del espectro autista, mejoran la capacidad de lenguaje. Muchos de ellos están en terapias de lenguaje, están en terapias de comportamiento. ¿Y qué es lo que nos dicen los terapistas? Que cuando ellos ingresan en el programa nutricional, se ve un avance más notorio y más rápido.
¿Ya? ¿Por qué? Porque logramos desinflamar y en el niño o en la persona con TEA hay una inflamación a nivel cerebral. Entonces, si yo le bajo el nivel de inflamación, es evidente que esta persona se va a sentir mejor y va a poder captar mejor las terapias. Lo que tú dijiste es cierto, lo de la alimentación selectiva. Es también muy cierto que no, nos va o tenemos mejores resultados cuando empezamos con los niños a cortas edades, porque aún no se han acostumbrado a una alimentación selectiva. Y podemos, en un niño, podemos inculcarles los hábitos nutricionales adecuados. Claro, hace un momento mencionabas la microbiota para que las personas puedan comprender conceptos. ¿Qué es la microbiota y cómo funciona? La microbiota es el conjunto de bacterias, de microorganismos. Esos microorganismos son bacterias, hongos, levaduras y parásitos que el ser humano tiene en el intestino y que hay miles de millones. Ya estas bacterias son las encargadas del metabolismo en sí del ser humano. Entonces, si estas bacterias o estos microorganismos no se encuentran en las cantidades adecuadas, hay un desequilibrio y ahí se produce lo que se llama disbiosis intestinal, es decir, tengo un total desequilibrio en la microbiota, por lo tanto pueden ocurrir muchas cosas, que yo no absorba adecuadamente los nutrientes, que yo tenga problemas digestivos perennes, por ejemplo, estas personas que se inflaman de la nada, que comen cualquier cosa y sienten una inflamación, que me llene de gases, que incluso como se afecta el eje intestino-cerebro, vemos personas que desarrollan fatiga crónica. Por ejemplo, las personas con fibromialgia, sus dolores son más fuertes. Entonces, es un desequilibrio completo hasta en nuestro estado de ánimo, ¿ya? Porque, como te decía, el equilibrio de esta microbiota regula todo nuestro eje intestino-cerebro, que tiene relación incluso con nuestras emociones. Entonces, el nivel de energía, la oxidación de mis células, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos en el análisis de microbiota? ¿Qué bacterias, qué hongos, qué levaduras y qué parásitos hay? Pero además, esas bacterias tienen funciones en el cuerpo. O sea, hay algunas que, por ejemplo, se encargan o producen unos metabolitos o unos compuestos que desinflaman. Entonces, esas bacterias yo las debo tener en un índice elevado porque tienen un proceso de desinflamar, son positivas. Pero hay otras que son prooxidantes, es decir, producen compuestos como por ejemplo el ácido sulfídrico, el amoníaco, el metano, que son prooxidantes. ¿Qué quiere decir esto? Que van a producir radicales libres y van a aumentar la oxidación de las células. Eso puede causarte muchos problemas de salud. Estas de aquí tienen que estar en niveles bajos, ¿ya? Pero se está viendo que por una contaminación que puede ser ambiental, alimenticia, por lo que nos ponemos en nuestra piel, por nuestro nivel de estrés, por la contaminación auditiva, etcétera, ese equilibrio se ve trastocado, ¿ya? Y aquellas que deberían estar elevadas porque tienen un efecto positivo pueden estar bajas, y aquellas que tienen que estar bajas porque no tienen un efecto positivo suben. Por ejemplo, el consumir mucho azúcar, te doy una idea. El consumir mucho azúcar produce que ciertos hongos como las cándidas eleven su cantidad en mi microbiota, y eso puede ser muy perjudicial a nivel bucal, a nivel intestinal, incluso a nivel genital. Entonces, la prueba lo que me permite es evaluar específicamente a mi paciente. Y en función de esto, yo puedo saber cómo equilibrarla a través de prebióticos, que son la alimentación de estos microorganismos, probióticos, que son los propios microorganismos que hoy por hoy ya tenemos suplementos con probióticos específicos, e incluso posbióticos, que son productos que debo consumir o alimentos que debo consumir con frecuencia para que una vez que esté equilibrada se mantenga bien.
Hace un rato mencionaste esto de los análisis, nos has ido como detallando. Entonces, ¿existe una valoración clínica o prueba para ver que algo está pasando en estas personas con autismo? Por supuesto, existe, bueno, para las personas con autismo existen pruebas genéticas donde se valora específicamente los genes que se han visto se encuentran alterados en las personas con trastorno del espectro autista, que es el DQ2, el DQ8. Eso es una prueba genética que me puede indicar a mí si una persona tiene problemas de trastorno del espectro autista o no. Esa es una de las ayudas. La segunda es poder ver los alimentos que inflaman a esta persona o los alimentos a los cuales este paciente es hipersensible a través de una prueba en sangre que se llama prueba de hipersensibilidad a los alimentos. Y la tercera herramienta es la prueba de microbioma, que es una prueba de secuenciación genética, que es una prueba en heces, que me permite saber qué microorganismos están poblando esa microbioma y en qué cantidades. Además, la prueba no solo me mide, sino que además me recomienda qué alimentos debo consumir más o cuáles no debo consumir para mantener estables esos microorganismos y qué suplementos debo tomar para poder equilibrar esa microbiota. Y es un análisis, sí, que se hace en heces, es un análisis de secuenciación genética. No te voy a decir, sobre la microbiota todavía hay muchísimo por estudiar. Ya te puedo decir que están secuenciadas genéticamente 70 tipos de microorganismos, ¿ok? Esos son los que quiere decir que están secuenciados, que los podemos determinar a través de pruebas genéticas y que además podemos determinar qué productos están ellos, valga la redundancia, produciendo en mi organismo, ¿ya? Y además qué suplementos puedo tomar. Pero hay muchos más y esto se está haciendo por secuenciación genética en otros países. Yo creo que España es pionero en secuenciación genética de microbioma y ellos están secuenciando. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que logren aislar un microorganismo nuevo de esa muestra de heces, se va agregando a la secuenciación y van sumando la cantidad de microorganismos que nosotros podemos determinar. Hoy por hoy estamos determinando los que se encuentran en mayor cantidad en nuestra microbiota, que son aproximadamente 70, entre bacterias, parásitos, hongos, levaduras. ¿Qué alimentos pueden causar hipersensibilidad alimentaria y afectar la digestión de las personas con autismo? Ya, el tema de la hipersensibilidad alimentaria básicamente lo que produce se produce es por un aumento en la permeabilidad intestinal, es decir, nuestro intestino es permeable, es como un sedazo, una cernidera, que tiene unos orificios que tienen que ser de un tamaño perfecto. Cuando tenemos los niños con trastorno del espectro autista, tienden a tener esa permeabilidad aumentada. Es decir, que esos orificios están más grandes de lo que deberían estar. Y por esto es que se filtra a través de la pared intestinal moléculas de alimentos que tienen que ser más pequeñas para poder digerirse de manera correcta, pero se filtran más grandes, macromoléculas. Al filtrarse como macromoléculas, nuestro sistema inmune reacciona, ¿ya? Porque para eso está, para reaccionar cuando siente que algo no está bien. Reacciona formando anticuerpos. Esos anticuerpos te pueden generar cualquier síntoma, síntomas respiratorios, síntomas digestivos, síntomas a nivel de piel, que en los niños con trastorno del espectro autista aumentan su inflamación cerebral y por lo tanto puede que aumenten sus síntomas, sus estados emocionales los agrava. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos visto? Nosotros con la prueba de hipersensibilidades alimenticias tenemos una población muy grande. Yo creo que tenemos hecho cerca de 8,000 muestras en Ecuador, que los alimentos que más están produciendo inflamación es la leche de vaca, específicamente la proteína de la leche de vaca, la caseína. Está el huevo, en algunos casos el huevo entero, en otros casos la yema o la clara. Está el trigo,
el gluten es uno de los alimentos que con las personas con TEA prácticamente es imposible que no aparezca la hipersensibilidad al gluten y hay que tomar o llevar a cabo una nutrición sin gluten. También estamos viendo ciertos problemas con algunos granos, especialmente las arvejas o los guisantes. Básicamente esos son los alimentos que están produciendo ahorita mayor cantidad de inflamación. Luego de eso, como común denominador, luego de eso, pues dependiendo de cada paciente, pues y dependiendo de los resultados de la prueba, se pueden determinar otros que pueden ser frutas, verduras, alimentos que tú puedes decir y que de hecho tienen un valor nutricional importante. Sin embargo, esta persona ha desarrollado hipersensibilidad a él. Y pues tenemos que hacer un plan nutricional sustitutivo para poderle dar tiempo a nuestro intestino de que se regenere su mucosa, porque gracias a Dios puede regenerarse. Mariuxi, tenemos mensajes desde las redes. Ana María nos dice, buenas tardes, excelente tema. Tarquino, interesante tema, felicitaciones. Retomando las preguntas, ¿qué es una alergia, una hipersensibilidad y una intolerancia alimentaria? Sí, esa es la pregunta del millón. Las alergias, como se han conocido hasta ahora, es una reacción del sistema inmunitario en donde produce anticuerpos de inmunoglobulina E frente a un antígeno que puede ser ambiental, puede ser alimenticio. En el caso de los alimentos, por ejemplo, se ven muchas alergias al camarón, a las nueces, al maní, y son esos síntomas que se presentan muy rápidamente después de consumir el alimento. Por eso tenemos personas que te dicen soy alérgico al camarón, pero en realidad nunca se han hecho una prueba de IgE. Lo que pasa es que reaccionaron y se dieron cuenta. Lo mismo pasa con muchas personas que dicen ser alérgicas al cangrejo. Eso es lo que nosotros hasta ahora se ha conocido como alergia. La comunidad científica ya reconoce que no hay solo un tipo de alergia que es mediada por anticuerpos de inmunoglobulina E, sino que existen otras y es donde se crea la alergia tipo 3, que son las hipersensibilidades a los alimentos. ¿Qué quiere decir? También hay una reacción por parte de nuestro sistema inmune, pero es una reacción tardía, es decir, que es por el consumo constante del alimento. No necesariamente es lo que comí hoy o lo que comí hace 10 minutos. Son personas que de repente empiezan a experimentar síntomas que no son normales y se vuelve una situación crónica. Si, por ejemplo, son síntomas digestivos, esta persona obviamente va al gastroenterólogo, se envía un tratamiento, la persona mejora, pero una vez que los medicamentos cesan su función, los síntomas vuelven. Eso es lo que se llama unos síntomas crónicos. Y estas son mediadas también por anticuerpos, pero anticuerpos de inmunoglobulina G, que son los que determinan la prueba de hipersensibilidades a los alimentos. Y las intolerancias es por una falta generalmente de enzimas que te permitan digerir bien ciertos compuestos de los alimentos. Por ejemplo, los intolerantes a la lactosa se produce porque no tienen o tienen deficiencia de la enzima lactasa, que es la encargada de desdoblar la lactosa en glucosa y galactosa una vez que entra en tu organismo y que es la manera correcta de poderse metabolizar. Como no tienen enzima lactasa, no digieren y vienen los problemas de gases, de indigestión, etc. O sea, son 3 conceptos médicos completamente distintos, pero los 3 existen y una persona puede tener los 3. Cuéntanos acerca de los probióticos y prebióticos. Sí, los prebióticos básicamente son fibras, que pueden ser fibras solubles o fibras insolubles. La importancia de la fibra también ha tomado bastante relevancia últimamente. Ya de muchos años para acá se conoce que tenemos una alimentación muy deficiente en fibra. La cantidad de fibra se decía hace unos años que al día que una persona debe ingerir, decían que era 30 gramos al día, ahora ya se está hablando de 50 gramos al día.
¿Por qué? Porque esta fibra es básicamente el alimento de estos microorganismos o de nuestra microbiota. Es decir, la fibra que comemos alimenta nuestra microbiota y la calidad de esa fibra puede hacer o hace que tengas los microorganismos equilibrados y adecuados en el intestino. Los probióticos son suplementos que son las cepas probióticas o las cepas de estos microorganismos vivos, que normalmente ahora se encuentran encapsulados o se encuentran en pads, en polvo, ya con una tecnología muy avanzada que permite que estos microorganismos lleguen vivos al intestino y hagan una repoblación. Es decir, van a llegar al intestino y van a empezar a desarrollarse y a crecer, a multiplicarse. La multiplicación bacteriana es exponencial, es muy rápida, siempre que tú le des a ese microorganismo el ambiente adecuado y el prebiótico adecuado, es decir, el alimento que necesita. Por eso es tan importante los dos. Con una persona que se haga la prueba de microbioma, nosotros trabajamos con los prebióticos adecuados y con la cepa probiótica específica que necesitamos darle. Que puede ser, por ejemplo, te doy un ejemplo, Lactobacillus, Enterococcus, Saccharomyces, Bifidobacterium. Cualquiera de esas cepas se la damos la que en realidad necesita y de esa manera vamos equilibrando la microbiota. Mariuxi, vemos que muchos chicos con autismo tienen sobrepeso. ¿Se debe comer menos para bajar de peso en ellos? No, el tema del sobrepeso, ya hoy por hoy la nutrición ya no se basa tanto en el peso como tal. De hecho, ahora tenemos los delgados obesos, por ejemplo, que son personas delgadas pero con un porcentaje de grasa corporal muy alto. Lo que se debe hacer es buscar un equilibrio saludable del porcentaje de grasa y de los kilos de músculo que tenga esta persona. Ya, en función de eso, no se trata de dietas o de planes de alimentación restrictivos. Sí podemos aplicar un plan de alimentación hipocalórico si la persona demuestra un índice de sobrepeso y hasta obesidad, pero hay que pensar muy bien y diseñar el plan inteligentemente para que esta persona pueda hacerlo de manera adecuada. Ya, porque yo necesito en todo paciente y mucho en los niños con TEA desarrollar masa muscular. Hoy por hoy ya también ese es otro tema que se está abordando y es la importancia de la masa muscular y la disminución del tejido adiposo, del tejido graso en una persona. El tejido adiposo en exceso también causa inflamación. Entonces, el plan nutricional tiene que ir enfocado a que esta persona tenga una masa muscular adecuada, que generalmente es el 40% del peso saludable de la persona, y un porcentaje de grasa corporal y de índice de grasa visceral saludable. Hablemos un poco del abordaje que ustedes realizan para las personas con autismo. Bueno, en Mediagnostic trabajamos, como te dije, nuestra experiencia pues es más con niños, o ha sido básicamente con niños desde muy pequeñitos hasta preadolescentes de 10 a 12 años. Se hacen las dos pruebas, la prueba de hipersensibilidades a los alimentos y se hace la prueba de microbioma intestinal. Una vez que tenemos los resultados de las dos pruebas, nosotros creamos una matriz donde cruzamos los datos de ambas, ¿verdad? Y sacamos una conclusión, sacamos un plan o un protocolo clínico específico para este paciente. Vamos a terminar enviando ese plan y capacitando, en este caso muchas veces a los padres, de cómo llevarlo a cabo. Con los niños con TEA incluso hay factores que tenemos que tomar en consideración. Por ejemplo, yo tengo pacientes que solo comen cosas de color verde, ¿ya? Niños con TEA que quieren solo comer cosas de colores intensos, ¿ya? De que no, la textura con ellos es importante. Los niños con trastorno del espectro autista tienden a gustarle
ciertas texturas específicas y rechazan lo que no tenga esa textura. Entonces es un trabajo bastante multidisciplinario, es un trabajo bastante detallado, ¿ya? Porque tenemos que respetar los gustos del niño, los hábitos que ha adquirido ese niño o ese joven, ¿ya? Y sumar a eso los diagnósticos que tenemos con las dos pruebas. Es un plan de alimentación que lo pensamos y digamos, merece mucho tiempo para elaborarse porque la idea es eso, ¿no? Que para la familia sea factible de hacer. Hablemos de los metales pesados que pueden tener las personas con autismo. Sí, eso es muy normal. De hecho, ya tenemos también la prueba de metales pesados en cabello, donde podemos determinar qué metales están contaminando en mayor cantidad a estas personas. Y en función de eso, pues se puede hacer terapias de quelación para poder, de cierta manera, desintoxicar a la persona y también trabajamos en la alimentación, porque a través de la alimentación yo puedo, de cierta manera, corregir esa contaminación. O quizás productos que el niño o el joven esté usando en su piel, pasta dentales, sus shampoos, sus cremas, por ejemplo, niños que se alimentan mucho con alimentos procesados o únicamente con alimentos procesados, enlatados, etcétera, etcétera, y podemos pues eliminar todos estos alimentos que obviamente los están contaminando. En cuanto a la suplementación, es importante. ¿Qué recomendaciones nos darías de esto? Bueno, como suplementación general con los pacientes hay como que un esquema general que yo pienso que toda persona debe cumplir, como por ejemplo tomar vitamina D3, que es desinflamatoria per se. El omega 3 también tiene un efecto desinflamatorio muy importante. El magnesio es un mineral sumamente importante porque regula prácticamente todas las funciones neurológicas y cerebrales de nuestro cuerpo, pero eso es un esquema general. Ya para un esquema particular donde pueden ingresar otros suplementos, por ejemplo, en el caso de prebióticos, hay pacientes que la prueba de microbioma nos arroja que hay que darles inulina o hay que darles prebióticos de galactoligosacáridos o de fructoligosacáridos o de flor de acacia. Eso es mucho más específico. Igual con los probióticos, me puede arrojar que el paciente necesita determinado lactobacillus o determinado enterobacterio o necesita Akkermansia o necesita Saccharomyces, etcétera. Eso ya es mucho más específico y eso lo vamos a determinar con la prueba. Igualmente con la prueba de metales pesados, también tenemos como recomendar una suplementación para mejorar eso. Por ejemplo, tengo pacientes que tenemos que darle suplemento de molibdeno para poder bajar la cantidad de bacterias prooxidantes que está teniendo su microbiota intestinal. Es todo un mundo, no hay una receta única, ¿ya? Pero básicamente es por ahí, es la función en lo que yo trabajo. En cuanto a los antioxidantes, ¿cuál es el más potente y cómo usarlo? Bueno, el más potente es el superóxido bismutasa, ¿ya? El superóxido bismutasa es el más potente antioxidante descubierto hasta el día de hoy. Luego viene el resveratrol. En cuanto al resveratrol, ya está comercialmente, está por todas partes. El superóxido bismutasa aún hay ciertas empresas que lo fabrican y que lo comercializan, aún son muy pocas. A mí básicamente ese es el antioxidante que más me gusta, pero el resveratrol, la vitamina C, son bastante valiosos también. Comer muchas frutas moradas, frutas rojas, frutas de colores brillantes, vibrantes, todo eso tiene una cantidad de antioxidantes importante.
Sabemos que el hacer ejercicio también es importante, pero ¿qué tanto ejercicio se debe hacer sabiendo que a algunas personas con autismo no les gusta hacerlo? Sí, es un tema delicado. Hay que hacer ejercicio, la actividad física es fundamental para la salud en general y las personas con trastorno del espectro autista, pues yo siempre le digo a las familias, tenemos que encontrar qué le puede gustar, no necesariamente un gimnasio con un entrenador personal, pero hoy por hoy hay muchos centros de terapia física para estas personas que realmente hacen ejercicios, si se quiere, no de mucho impacto, pero que para ellos son muy importantes, pero tienen que hacer actividad física, caminar, ir a terapias, moverse, si les gusta hacer algún deporte, que lo hagan, pero es importante, es muy, muy importante que se muevan. Otro punto importante es el sueño. Sabemos que muchos chicos con autismo tienen problemas para poder dormir. Hay relación en la alimentación Sí. con el sueño que a veces hay mucha no relación. De hecho, hay mucha relación. De hecho, nosotros hemos visto entre las mejoras que se dan con los planes nutricionales personalizados, esa es una de las primeras que se nota, que la persona empieza a mejorar sus hábitos de sueño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú le das alimentos que lo inflamen y que inflamen su cerebro, esta persona está como hiperactiva, ¿ya? Entonces le cuesta mucho conciliar el sueño y mantenerlo. Cuando yo le logro dar una alimentación adecuada y una suplementación adecuada, eso es parte del éxito del programa. Las mamás me dicen, está durmiendo bien, está descansando. Y es uno digamos, los objetivos más bonitos de esto, porque obviamente ya de por sí es difícil para una familia y encima que no puedas dormir porque el chico o la chica no duerme es bastante complejo. Pero eso es una de las primeras mejoras que vemos con la alimentación. Existen enfermedades de la piel que afectan a muchas personas con autismo. ¿La alimentación tiene algo que ver ahí? También porque también se da por inflamación. Por ejemplo, nosotros que vemos, los niños, las personas con TEA tienden a tener mucha dermatitis atópica, algunos desarrollan incluso psoriasis y hemos podido ver que a través de la alimentación esto se mejora de una manera importantísima. Eso es evidente. Nosotros cambiamos la alimentación y también recomendamos productos para la piel que no sean contaminantes. Tenemos preguntas desde Facebook. Producción, ¿puede colocarla en pantalla? Gracias. ¿Hay algún examen inicial que se recomiende a los padres de familia para saber si existe algún tipo de desajuste a nivel orgánico en relación a la microbiota? ¿Cuál es el primer paso a seguir? Sí hay exámenes, los exámenes de microbioma intestinal, hoy por hoy ya los hay de secuenciación genética, que es uno de los exámenes que nosotros hacemos. Es muy valioso, yo te puedo decir como nutricionista, esa prueba a mí me tiene enamorada, no me canso de revisarla y de leerla en los pacientes porque con cada paciente tú descubres algo, ¿ya? O sea, es increíble esa prueba, obviamente es una prueba en heces, como te dije, y esa prueba pues la hace Mediagnostia a través de una alianza que tenemos con un laboratorio de España con el que trabajamos, digamos, no solamente es hacer la prueba, sino que trabajamos al paciente, ¿ya? Y ese, creo yo, si ya hay un diagnóstico de TEA, ese y junto con la prueba de hipersensibilidades, tendría que ser el primer paso. Existen muchos tipos de dietas que ahora las personas siguen, como la dieta keto, la cetogénica, la vegana, etcétera. ¿Puedes hablarnos de ellas y cuándo se pueden usar? Trata de hacerlo breve porque nos quedan pocos minutos. Sí, hay muchísimas. Yo personalmente no trabajo específicamente con ninguna de ellas. Yo trabajo con dieta desinflamatoria, ¿ya?
nuestro objetivo es desinflamar a nivel celular al paciente. La dieta keto es una dieta muy valiosa para las personas con epilepsia. De hecho, fue creada para los pacientes epilépticos, ya puesto que reconfigura completamente la forma en que el ser humano adquiere la energía para sus funciones vitales y las empiezas a adquirir enteramente de las grasas a través de un efecto cetogénico y no de los carbohidratos. Pero no es una dieta que se haya creado para desinflamar ni para bajar de peso. Es una dieta específicamente que fue creada para las personas con epilepsia. Y si me preguntas a mí, yo trabajo con dietas desinflamatorias. Tenemos más mensajes de las redes. Kelly Marcela nos dice, buenas tardes, muchas gracias por este tema tan importante. Nosotros usamos alimentación consciente por mi hijo con condición y por mí he venido mejorando de una psoriasis. Realmente he visto cómo hemos mejorado, es maravilloso. Y Jacqueline nos dice, buenas tardes. ¿Existe alguna relación de problemas alimenticios de la forma como siembran nuestros alimentos o alimentan a los animales que comemos? Sí, claro, existe, porque el tema de la contaminación generalmente con metales pesados viene por ahí. Viene en los fertilizantes y los químicos que se están utilizando en las cosechas de los productos vegetales y en la alimentación de los animales que pues están siendo alimentados con hormonas, con químicos, etcétera. Siempre se recomienda, en la medida de lo que se pueda, una alimentación, por ejemplo, con huevos orgánicos, con vacas criadas en pastoreo, no vacas criadas en granjas. Pero yo te puedo decir algo, hay un estudio que se hizo en Colombia que ha podido determinar que por lo menos nosotros, países como Ecuador, como Colombia, todavía tenemos, como no nos hemos tecnificado tanto como Estados Unidos, por ejemplo, todavía ese nivel de contaminación no es tan grave, ¿ya? No tenemos tanto acceso y todavía los alimentos orgánicos siguen siendo muy costosos, pero sí tranquiliza el saber que nuestra producción agrícola y nuestra producción animal es medianamente mejor manejada que en otros países, pero sí afecta, obviamente hay una contaminación química importante con los pescados, por ejemplo, y todo eso pues tenemos de alguna manera que incluirlo en el plan. Damos consejos, damos las guías alimenticias, decimos dónde el paciente puede conseguir X o Y tipo de alimento, pero hoy por hoy en el mundo moderno la verdad cada vez se hace más difícil. ¿Puedes darnos alguna promoción especial hoy para las personas que están conectadas viendo el programa? Sí, de hecho ya la hay. Si entran a la página de Instagram de Mediagnostic, hay una promoción por horarios, ¿no? Con este tema de los cortes de luz queremos incentivar a las personas que se hagan las pruebas con nosotros en horarios de la mañana. Y entiendo que hay un descuento, pero yo de verdad no recuerdo el porcentaje, pero lo podemos conservar para las personas que vengan de parte del baúl de Pinocho o de parte de ustedes a cualquier hora del día. Hay un descuento en las pruebas, en la prueba de hipersensibilidades alimenticias particularmente hay un descuento importante y todo podemos conversarlo. O sea, el objetivo de Mediagnostic y mi objetivo de vida realmente es ayudar a las personas. ¿Ya? Y estas iniciativas como las que ustedes tienen a nosotros nos llenan de emoción, ayudar. O sea, tú no sabes lo que es. Tenemos un paciente con TEA que es un ícono, está en nuestras redes sociales, es un niño de como 9, 10 años, con el cual venimos trabajando ya desde hace algunos años y él está tan bien, ya está tan bien, su mamá está tan bien que ese es lo más gratificante que tenemos. Pero pueden entrar a nuestras redes sociales en Instagram @mediagnostic.es
y pueden encontrar toda la información. Y por ahí también nos pueden preguntar mi número, hablar conmigo directamente. Somos muy asequibles a dar información, a educar, porque yo creo que es un tema de educación y eso pues es lo que nos toca hacer ahora a nosotros. Gracias, Mariuxi. Bueno, nos quedan ya 6 minutos. Hablemos en el tema de la depresión. ¿Cómo ayudar a las personas con autismo? También la alimentación es básica. Si yo logro equilibrar la microbiota, yo puedo hacer que esa persona genere los neurotransmisores de manera adecuada, serotonina y dopamina principalmente, y de esa manera puedo ayudar a que los procesos de depresión sean menores. Obviamente ya va a haber pacientes y nosotros nos valemos también de psiquiatras, de psicólogos que merecen ser derivados ya a un estudio psicológico o a un abordamiento psiquiátrico. Y pues en eso pues también hay terapias, aquí hay centros de terapia que trabajan específicamente con niños con TEA, con los cuales nosotros también trabajamos y pues trabajamos como un equipo multidisciplinario, nos ayudamos entre todos porque el objetivo de todos es que esta persona mejore. Voy a leer los últimos mensajes de las redes. Jacqueline Aspiazu nos dice, buenas tardes. Kelly, gracias. Fernanda, excelente tema. Nuevamente Jacqueline. La dieta que menciona para la epilepsia podría ayudar a pacientes con síndrome de Tourette que se caracteriza por movimientos involuntarios. Sí, sé lo que es el síndrome de Tourette. No lo sé. No sé si la dieta keto podría ayudar a personas con síndrome de Tourette. Podría investigarlo, podría revisarlo y podría ponerse en contacto conmigo y yo, luego de revisarlo, le podría dar una respuesta acertada. ¿Podrías darnos las últimas recomendaciones para las personas que nos están viendo? Sí, la recomendación, bueno, es que busquen profesionales, que se dejen ayudar con las personas, pues que de alguna manera hemos trabajado en el tema. A mí me pasa mucho y veo con frecuencia y entiendo por la preocupación y la desesperación de los padres que entran a Google, entonces le dan una dieta, después le dan otra, le dan un suplemento y abordan a todos estos niños de tanta suplementación y muchas veces esos suplementos interaccionan entre sí y no es la forma adecuada de abordarlos. Que pienso que deben informarse por los canales indicados, deben contactar a las personas pues que ya tienen experiencia en esto y compartir sus experiencias, porque se trata de una autoeducación, de una educación. Yo creo que todos tenemos responsabilidad en esto cada vez y después del COVID estamos viendo un incremento impresionante de niños con TEA y pues creo que es una responsabilidad social de empezar ya a tomar cartas en esto y empezar a ayudar a estas personas. Bueno, Mariuxi, hemos llegado al final del programa. Te agradezco por haber compartido con nosotros tus conocimientos, tu experiencia y por haber aceptado nuestra invitación al programa. No, Jessica, más bien usted es muy agradecida. La luz se me va en un minuto. Pero a mí me encanta eso. Yo quedo a las órdenes para lo que ustedes necesiten. Mediagnostic, estamos en Ágora Medical Center, piso 5, consultorio 10. Eso está al lado del Omni Hospital. Mi nombre es Mariuxi Medina y de verdad cualquier cosa que necesiten, yo tengo ahí un equipo de personas trabajando. Mi hermano es médico de medicina regenerativa, el doctor Nelson Medina, trabajamos juntos en esto. Así que todo lo que quieran preguntar, siéntase en la confianza de hacerlo. Muchas gracias, Mariuxi. Y ustedes recuerden que para ver más de nuestros programas, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.